Un saludo, estimados participantes, nuevamente aquí en nuestra materia, la ingeniería de tránsito y el rol del agente de tránsito dentro pues, de este curso de capacitación. A Dios gracias damos por continuar a ustedes compartiendo toda la experiencia en cuanto a materia de tránsito, a ustedes compañeros agentes de los diversos GAC autónomos descentralizados pues, de nuestro país. En este caso vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los puntos importantes y relevantes del cual habíamos hablado en el tema anterior, ¿verdad? Habíamos iniciado con el título específico, la ingeniería de tránsito y el rol del agente de tránsito. Habíamos verificado de primera mano, pues, que si bien es cierto, la ingeniería de tránsito hoy en día como ciencia ya expandida nos permite y nos ayuda a desenvolvernos en cuanto a la materialidad o el uso de esta ciencia para poder entender los flujos vehiculares, para poder entender los fenómenos viales que se suceden o se suscitan en las vías de las cuales nosotros somos personal encargado de control, ¿verdad? Esta ciencia no nace en una primera instancia de sí mismo, sino que es una submateria o es una parte extendida o una rama también de otras ciencias. En este caso, pues, de las ciencias de la ingeniería civil específicamente, y luego la cual se transforma, luego la cual pasa a la rama de la ingeniería de transporte, para en su último punto, y del cual hoy tenemos conocido, se desprende la rama de la ingeniería de tránsito, ¿verdad? Porque es importante estudiar la ingeniería de tránsito o tener conocimiento en cuanto a ingeniería de tránsito. Si bien es cierto el hecho que estudiemos ingeniería de tránsito, las partes fundamentales o prioritarias como agente de tránsito no nos va a convertir, ¿verdad?, este estudio en un ingeniero de tránsito, sino más bien, pues, sí me va a ayudar a mí como ingeniero, como agente de control, de regulación, como agente civil de tránsito, como se maneja nuestra normativa, nos va a permitir, pues, desenvolvernos con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque vamos a entender el comportamiento real del tránsito, la geometría vial, los afluentes de tránsito, la movilidad sostenible, la movilidad sustentable. Vamos a entender los fenómenos viales y poder desarrollar técnicas durante nuestras labores de regulación y control, desarrollar técnicas que permitan, ¿verdad?, que permitan una correcta adecuación y control, una correcta adecuación y regulación de nuestro desempeño como agente de tránsito. Es decir, si nos vamos a enfrentar a una congestión como agente de tránsito, mediante el conocimiento de la ingeniería aplicada a nuestras labores, vamos a poder obtener los mejores recursos en menor tiempo. Con esta aplicabilidad vamos a poder obtener en menor tiempo una solución más viable, ¿verdad?, en la regulación y control y o desempeño que nosotros tengamos en nuestro lugar o sitio de trabajo, ¿verdad? Una vez entendido esto, vamos a continuar con el repaso, pues, de lo que era ingeniería civil. Como les mencionaba, es una rama de la ingeniería. La ingeniería civil es una rama de la ingeniería en general que se utiliza para diseñar, construir y mantener operativas las infraestructuras, ¿verdad? Vías automotoras, vías ferroviarias, viaductos, tuberías, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras más, ¿verdad? Básicamente la ingeniería civil lo que nos habla es que es una rama de la ingeniería la cual se basa en la construcción y mantenimiento de estas infraestructuras operativas. En el caso específico de nuestra rama tránsito, en la creación o en el diseño y construcción de las vías terrestres, vías destinadas para el uso, en el caso de los peatones, como sendas peatonales, y en el caso de sendas vehiculares o calzadas para vehículos, destinadas para el uso vehicular o flujos vehiculares, ¿verdad? También habíamos hablado, pues, en la parte histórica de los primeros caminos que nosotros tenemos registro dentro de la historia, el cual la famosa vía Apia, construida
¿verdad? Alrededor de 300 años antes de Cristo, y que fue construida pues por el Imperio Romano, ¿verdad? También habíamos visto acerca, dentro de la parte histórica, de los primeros indicios de la utilización de la rueda, que fue alrededor del año 3000 antes de Cristo, donde se inició por necesidad de la movilización, y pues el hombre, el ser humano, dio la invención a la rueda, ¿verdad? Esto conllevó que durante los tiempos se vaya desarrollando diversos tipos de medios de transporte, como en este caso se puede observar dentro de la imagen, en la parte derecha superior, una carreta, conocida como carreta, de tracción animal, ¿verdad? Luego también habíamos verificado lo que es el corte transversal de una vía, en este caso una vía diseñada en los tiempos del Imperio Romano. Recordemos que fueron los constructores de las primeras vías y por ende tenían la técnica para construir con los materiales que aquellos tiempos pues brindaba la naturaleza. En este caso pues vemos allí la vía, el elemento el elemento rudo, que es un elemento de cimentación media, la base o estatumen, el núcleo en la parte de arriba hacia abajo, tercer elemento, y el pavimento propiamente, que era el que cubría y daba protección a la vía, ¿verdad? Que era en ese entonces, pues, piedras o adaptaciones de piedras ligeramente pulidas, ligeramente adaptadas a una planicie para que pudieran cubrir lo que es la superficie pétrea o el camino de tierra lastrada, ¿verdad? A los costados podemos observar el famoso vierteaguas que hoy conocemos como canal de agua o la zanja, y también lo que es la acera, que a un costado se encuentra destinada para el tránsito de peatones. Del costado derecho, el millario, que no es más, que lo que conocemos hoy en día como los postes de información, en los cuales pues se identificaba el número y el nombre de la vía y hacia qué sitio dirigía y hacia dónde nos iba a trasladar, ¿verdad? Esto es una sección de calzada básicamente romana. Habíamos visto también, recordando un poco de la clase anterior, la ingeniería de transporte, ¿verdad? Habíamos dicho que desde épocas remotas hemos observado que a través de la historia cómo el hombre ha implementado diversos medios, es decir, cómo había desarrollado desde la invención de la rueda, 3000 años aproximadamente antes de Cristo, cómo se había ido desarrollando. No es hasta el año 300 antes de Cristo, en donde pues al construir por parte del Imperio Romano la famosa Vía Apia o el conjunto de carreteras del Imperio Romano, que dio lugar a una mayor invención de nuevos sistemas o medios de transporte, por la tecnificación en aquel entonces de las vías que se habían construido bajo la técnica del Imperio Romano, ¿verdad? En aquella época no existía, si bien es cierto, no existía la ingeniería como se conoce hoy en día, pero habían los precursores de la ingeniería, personas especializadas en física, en matemática, que utilizando esta ciencia hacían el buen uso en la parte topográfica y de la construcción de la vía. Habíamos hablado también de la actualización de la ingeniería como ciencia plenamente conocida ya en nuestra época. Durante gran parte del siglo XX y aún hoy, muchas escuelas de ingeniería, ¿verdad? También en las escuelas de ingeniería, el tema del transporte ha estado ligado esencialmente con los desafíos que imponen el diseño. Estas obras de infraestructura son destinadas para el transporte, ¿verdad? Hablemos específicamente de las vías que hoy en día conocemos, vías principales, vías secundarias, vías terciarias o arteriales, y toda la clasificación que más adelante pues vamos a observar. En todo caso, estamos recordando lo que es la ingeniería de transporte, ¿verdad? Decíamos también que dentro de la ingeniería de transporte vamos a encontrar pues los famosos problemas a resolver o los fenómenos que se presentan no solamente en esta ciencia, sino diríamos, pues en todas las ciencias, y que es necesario resolver para poder nosotros determinar
de forma eficiente y de manera técnica, que esa solución cubra las necesidades que se ha presentado ante la sociedad, en este caso en materia de transporte, ¿verdad? Aquí mencionamos diversas áreas en las cuales pues son de vital importancia para que la ingeniería del transporte se vaya desarrollando y vaya cubriendo y satisfaciendo esas necesidades. Hablemos de la movilidad, de la sustentabilidad, localización e interacción con el medio, es decir, del cómo el medio, el transporte con el medio o el entorno crean ese círculo de relación sin que vaya a afectar, en este caso, la movilidad por parte del transporte. Todo esto orientado sus programas hacia la modelación, economía, gestión de operaciones y programas matemáticas. Como ya habíamos mencionado, pues, hoy en día plenamente ya los ingenieros utilizan software avanzado, hacen uso de la tecnología y eso nos ayuda en gran manera a crear diversos flujos de trabajo como analistas de flota, como verificadores de transporte, ¿verdad? Como inspectores de ruta, pueden llevar todo su trabajo de análisis, de recolección de información, de gestiones de ruta, pueden llevarlo de manera eficiente, de segura y sobre todo en tiempo real, ¿verdad? Y habíamos trasladado hasta el punto en donde nosotros vamos a iniciar, donde vamos a retomar esta segunda clase, ¿verdad? La ingeniería de tránsito. Es necesario ubicar de primera mano dentro del concepto de la ingeniería del transporte lo que es la ingeniería de tránsito. Si bien es cierto, nosotros nos vamos a fijar en la ingeniería de tránsito, no es menos cierto que vamos a enunciar ciertos conceptos, ciertas conceptualizaciones, ciertas definiciones sobre la ingeniería de transporte y cómo la ingeniería del transporte va ligado, va de la mano y es intrínseco con la ingeniería de tránsito y las soluciones que ésta ofrece. Habíamos hablado de 5 puntos específicos y es hasta allí donde nos quedamos, ¿verdad? Me gustaría repetir las definiciones que se ha tomado del diccionario de la RAE en cuanto a terminologías técnicas para materia de tránsito. La primera, transportar de un lugar a otro, llevar de una parte a otra por un porte o precio, transportar. Transportación o transporte es la acción ejecutada, pues la acción y efecto de transportar o transportarse. Es la ejecución del concepto anterior. Ahora vamos a transitar, ir o pasar de un punto a otro, por las vías, calles o parajes públicos, ¿verdad? Y tránsito es la acción de transitar, es decir, la ejecución del concepto anterior, sitio que sirve para pasar de un lugar a otro. Hasta aquí nos habíamos quedado. Retomamos ahora sí los puntos importantes de la ingeniería de tránsito que nos van a definir y nos van a ayudar de manera prioritaria como agente de tránsito en nuestro rol. Alcance de la ingeniería de tránsito definida de esta manera al marco de referencia de la ingeniería de tránsito. En esta importante rama se analiza en forma pormenorizada los siguientes puntos. Primero, características. Características de tránsito. 2, reglamentación. 3, las señales y los dispositivos de control. 4, la planificación vial. También vamos a ver en la parte última cómo se desarrolla una planificación vial, ¿verdad? De manera somera, pero los puntos más importantes y relevantes para nosotros poder entender dentro del diseño de una vía y dentro de los flujos vehiculares, cómo es el comportamiento y cómo ha sido esa planificación, si llega a ser efectiva al momento de nosotros regular o ejecutar las labores que nosotros, que nos hayan sido asignadas, ¿verdad? De ello, cuando ya uno o el agente tiene conocimiento, cuando ya la gente tiene conocimiento de
la ingeniería de tránsito incluso podrían hacer evaluaciones y sugerencias a los profesionales de ingeniería de tránsito para que se retomen nuevos estudios de la vía y de los flujos vehiculares a fin de mejorar la movilidad y que sea de manera eficiente y sustentable lo que se quiere llegar a ofrecer como solvencia o respuesta a esa necesidad que se ha creado o a ese fenómeno que ha sido observado por parte de la gente, ¿verdad? Y por último, la administración vial. Vamos a ir viendo cada concepto, vamos a ir estudiando cada concepto con el fin de entenderlo de manera específica, aunque no nos vamos a ir centrando de lleno, porque estaríamos también, si nos centraríamos de lleno, necesitaríamos ir a los estudios un poco de uso de ciencias duras, como por ejemplo la física, la matemática, en el plano de administración, por ejemplo, de la vida, ir a temas contables, a temas estadísticos, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a ir tocando cada punto dentro del marco que el rol de la gente necesita, el rol de la gente de tránsito requiere. Primero, características del tránsito. Se analizan los diversos factores y las limitaciones de los vehículos y los usuarios como elementos de la corriente de tránsito. Se investiga la velocidad, volumen y densidad, el origen y destino de movimiento, la capacidad de las calles y carreteras, el funcionamiento de pasos a desnivel, terminales, intersecciones canalizadas y también se analizan los accidentes de tránsito, ¿verdad? En este caso, básicamente nosotros vamos a analizar las características de esos comportamientos que nosotros hemos antedicho, ¿verdad? Y en qué parte o en qué punto de la vía nos vamos a encontrar esas observaciones. En el caso pues del volumen y de velocidad, volumen y densidad, para el agente de tránsito ya especializado, para el agente de tránsito ya tecnificado, es de bastante facilidad, diría yo, poder entenderlo, ¿verdad? Lo que es un incremento, por ejemplo, un incremento considerable en horas pico, podemos obtener un volumen vehicular, podemos determinar, el agente está en la capacidad de determinar el incremento o disminución del volumen de tránsito. De la misma manera, la velocidad en cuanto a la diferenciación de vías de alta, mediana o baja velocidad, ¿verdad? Lo mismo en cuanto a la diferenciación de la velocidad respecto de los carriles de una misma calzada o vía. Sí. Respecto del origen y destino, pues las vías que se toman por lo general se toman vías principales para el desfogue de grandes flujos vehiculares. Estará en la capacidad también básica, el agente de tránsito, de verificar los puntos de origen y destino de una vía y de acuerdo a ello, sobre todo en horas pico, en cuanto a regulación y control, regulación específicamente por parte de la gente, generar todo un operativo, ¿verdad? Generar todo un operativo. Si bien es cierto, a veces hemos detectado que hay ciudades que tienen un flujo, un incremento considerable del flujo vehicular en el sentido norte a sur, en horas pico, en la mañana. Sabemos pues que en la tarde vamos a tener un flujo en el sentido contrario. Es decir, vamos a tener un incremento considerable del origen y destino en el sentido contrario, es decir, de sur a norte. Y vamos a tomar las acciones necesarias para que esa regulación del tránsito sea de manera eficiente. Así se pone en evidencia la influencia de la capacidad y las limitaciones del usuario de tránsito, ¿verdad? Se estudia el usuario particularmente desde el punto de vista psíquico-físico, indicándole la rapidez de las reacciones para frenar, para acelerar, para generar maniobras, su resistencia al cansancio, etc. Empleando para esto métodos modernos e instrumentos psicotécnicos, así como la metodología estadística, ¿no? Con ello nosotros vamos a realizar estudios y debería de ser así, las instituciones encargadas de tránsito generar cada cierto tiempo estudios. Básicamente tenemos pues prácticas o tenemos buenas prácticas que cada 6 meses se deberían de generar estudios por parte
de las instituciones encargadas del tránsito, a fin de captar datos e información que me permitan a mí valorar toda la información que el tránsito, toda la información que la vía, toda la información que los usuarios de la vía me pudieran dejar. En este caso, pues hace uso y es específico el concepto, particularmente desde el punto de vista psíquico-físico, ¿verdad? Sabemos, un caso claro es que sabemos que para fechas determinadas dentro de el cronograma que el Estado, en este caso las instituciones de control, realizan las fiestas, ya sean patronales, fiestas cantonales y distintas fiestas, o en el caso pues de fiestas nacionales como el carnaval, sabemos que va a haber un incremento para determinadas vías. Sabemos que el estado psíquico-físico de los conductores se va a ver alterado por el mismo hecho de llegar con prontitud al lugar del destino y lugar a vacacionar, y de lo cual podemos tener información, podemos generar estadísticas, podemos generar datos que nos permitan a nosotros, como agentes de tránsito, como agentes de control, tener una buena operatividad, un buen desarrollo de los operativos y tomar decisiones que son trascendentales, ¿verdad? Que son trascendentales dentro de los resultados. Hay casos básicos dentro del punto psíquico-físico, como simplemente girar hacia la derecha o simplemente girar hacia la izquierda. Algo hacíamos mención al inicio de este curso, en la primera clase, en donde indicábamos que si un conductor no está bien adiestrado, ¿a qué es una verdadera conducción? ¿A qué conlleva un plan de conducción? Es decir, si salgo de mi hogar y ya tengo planificada mi ruta de destino, no voy a tener ningún inconveniente en tomar una ruta adecuada y realizar las maniobras adecuadas de giro. Muchas veces observamos nosotros como agentes de tránsito, pues que existen conductores que de una u otra manera tienden a cambiar de dirección en el último momento, es decir, el que encendió la guía direccional o el que encendió la luz direccional para realizar un giro hacia la derecha, en el último momento, ya casi al girar o al entrar al ingreso para realizar el giro, el ingreso de la maniobra para realizar el giro, vemos que retoma o reconsidera y continúa largo, y continúa o se desplaza de manera recta, generando así una demora en el desplazamiento de los vehículos que van en la parte posterior y hasta los vehículos que van a sus costados llegar incluso a hacer que cometa error también el conductor que se encuentra a su costado, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo pues de la maniobra que va a realizar, de la maniobra de giro, en este caso de ejemplo. Ello conlleva a que esa mala planificación pueda darse un accidente de tránsito, pueda suscitarse otro fenómeno vial, como por ejemplo lo que es congestión y la disminución de los tiempos en el desplazamiento de un flujo vehicular, ¿verdad? Punto 2. Reglamentación del tránsito. La técnica debe establecer las bases para los reglamentos de tránsito. Debe señalar sus objeciones, legitimidad y eficacia, así como sanciones y procedimientos para modificarlos y mejorarlos. Así, por ejemplo, se deben estudiar las reglas en materia de licencias, responsabilidad de los conductores, pesos y dimensiones de los vehículos, accesorios obligatorios y el equipo de iluminación, etcétera, ¿verdad? Debemos establecer, y esto ya queda básicamente para las personas o los servidores públicos encargados de legislar, en hacer las normativas adecuadas para el correcto desempeño del tránsito dentro del territorio nacional. Aquí es donde nosotros, cuando nosotros somos técnicos y existe realmente una institución que tenga bases técnicas, hacer las recomendaciones necesarias y adecuadas en base a las ciencias, en base al estudio, en base a la experiencia, para que ese tipo de reglamentos tengan más allá que la razón lógica demanda, tengan una base sustentable del porqué de las operaciones, del porqué del desempeño, del porqué se ha tomado una decisión
en materia de tránsito. Vemos un caso claro, por ejemplo, el estudio de los flujos para crear soluciones. Vamos a poner un ejemplo de alto costo como la realización de pasos elevados vehiculares, ramales, una de bajo costo como una reseñalización de la vía o nueva señalización de la vía, de mucho menor costo, ciclovías, sobre todo en la capital del Ecuador, ciclovías que hoy en día la vemos muchos y en diversos sectores de la ciudad, centro, sur, norte, ¿verdad? Todo esto conlleva no solamente a la parte técnica en cuanto a los flujos vehiculares, en cuanto a la geometría vehicular, en cuanto a las decisiones que se tomen para aumentar el cupo de vehículos que presten su servicio en cuanto a transportación pública, ya sea de livianos o los tipos buses semipesados y pesados, sino también en la parte que se debe considerar, la parte que se une en cuanto a reglamentación del tránsito con la parte administrativa, en este caso el claro estudio de la entrega de licencias, ¿verdad? Que se deben dar reglas, es decir, se deben obviamente obtener los cursos necesarios para que el conductor tenga la técnica y salga o se gradúe de la escuela de conducción con el conocimiento necesario y no tengamos que lamentar, ¿verdad?, por la falta de pericia, no tengamos que lamentar hechos de tránsito o sucesos de tránsito que empañen las vías cada día. De la reglamentación del tránsito lleva mucho. Hoy tenemos puntos importantes, como por ejemplo, en Europa se desarrollan varios congresos internacionales en los cuales se legisla a nivel europeo. Tenemos también en la parte de Norteamérica, tenemos varios congresos en donde se legisla. La OMS, por su parte, también aporta en cuanto a la movilidad sustentable, en cuanto a la seguridad vial, en cuanto a las catástrofes y víctimas que deja los siniestros viales. Tenemos varias reglamentaciones que aportan y que por ende podemos hacer uso cada día para tomarlos y establecerlos dentro de nuestra normativa. Igual atención se da a otros aspectos tales como la prioridad de paso, tránsito en un sentido, la zonificación de la velocidad, limitaciones en el tiempo de estacionamiento, el control policial con las intersecciones, procedimiento legal y sanciones relacionadas, ¿verdad? Básicamente debemos de centrarnos en que la reglamentación tenga una lógica. No podemos encontrar vías que en un inicio tengan 50 kilómetros, en la parte media de una vía o en el sector medio de una vía tenga velocidades de 70 y finalice con una nueva reglamentación, en este caso de una vía tipo vertical, con un límite de velocidad de 50 kilómetros. Es decir, que la reglamentación debe estar apegado a la técnica desarrollada. Debo yo de sustentar como personal encargado de atención en una vía, debo de sustentar por qué se da cada una de estos límites de velocidad y no simplemente ubicar porque así nos parece. ¿Verdad? Lo mismo sucede con la zonificación, otro claro ejemplo de la zonificación de velocidad, ya sea para el tipo de vía o sea para el lugar donde concurren mayor número de vehículos o mayor número de tránsito peatonal. Las limitaciones en el tiempo de estacionamiento. Vemos de forma clara los parquímetros que ayudan de cierta manera a que no se congestionen los centros porque delimitan un tiempo adecuado para que el conductor aparque su vehículo y luego tenga que trasladar ese vehículo hacia zonas más limítrofes dentro del centro, porque por lo general se da en el centro de las ciudades, en el centro de las metrópolis, los congestionamientos que hoy en día observamos, ¿no? No solamente en ciudades principales, sino también en ciudades donde se desarrolla ya el tránsito, donde se amplía la geometría vial, donde se amplía la vialidad, donde se amplía todas las vías pues, que conllevan a las ciudades que van incrementándose en cuanto al tránsito.
señalamientos y dispositivos de control. Este aspecto tiene por objeto determinar los proyectos, construcción, conservación y uso de las señales, dispositivos de control. Los estudios se deben complementarse con investigaciones de laboratorio, aunque el técnico en tránsito no es responsable de la fabricación de estas señales y semáforos, a él incumbe señalar su alcance, promover su empleo y juzgar su eficiencia, ¿verdad? Dentro de los señalamientos y dispositivos de control, debemos de observar las distintas escalas y niveles que tienen la señalización, los dispositivos de control, la semiótica, que muchas veces encontramos inclusive en los grifos, gasolineras, que deben ser de manera eficiente, que deben de cumplir con los principales roles. ¿Cuáles son los principales roles, por ejemplo, de las señales? Que deben ser visible, que deben ser legible, entendible, ¿verdad? Para el usuario de la vía, ya sea peatón o llámese conductor, ¿verdad? En este caso, pues, hoy en día vemos que las instituciones encargadas de control deben de generar, deben de crear, deben de favorecer con señales que sean ecoamigables con el ambiente, que sean de forma clara y entendible, y que sobre todo se encuentren en buen estado al momento que cumplen su función. Es decir, no podemos nosotros como conductor observar una señal que lleva alrededor de 5 años sin que se hubiera dado un cambio de la misma, sin que las láminas eficientes de retroreflectiva o el vinil retroreflectivo con que fue elaborado no haya sido cambiado en el tiempo adecuado, que haya pasado su vida útil. Indirectamente, hoy en día, indirectamente, los agentes de tránsito, los peritos sobre todo, están siendo más específicos dentro de sus investigaciones en ubicar si tal señal que cumplía un desempeño dentro de la vía, en el caso pues de un accidente de tránsito, si tal señal, si X señal, ya llámese usted dentro de las distintas clasificaciones, ¿verdad? Reglamentarias, preventivas e informativas, si X señal cumplía de manera adecuada, ya sea entendible, legible, visible, pero sí se encontraba también con el material con que fue elaborado en un estado adecuado, en perfecto estado, o cumplía su vida útil, o en su defecto, si su vida útil ya había culminado con un tiempo aproximado. Entonces, ¿esto por qué? Porque el material, vamos a tomar el punto específico con el material vinil retroreflectivo con que están elaboradas las señales. Muchas veces ha pasado su vida útil. Entonces, la calidad lumínica del vehículo al momento de tomar contacto con el vinil retroreflectivo, retroreflectante, ¿verdad? Si ha culminado esa vida útil del material retroreflectante con que fue elaborada la señal, no va a permitir que la cantidad adecuada retorne hacia el conductor para que pueda ser legible y mucho menos entendible. Entonces, estamos generando que ese dispositivo, en este caso, esta señal de tránsito, no nos advierta de la vía en la cual nosotros nos estamos desplazando. Entonces, el agente de tránsito, dentro de su rol, debe de también ser partícipe de la parte activa en cuanto a la prevención, dando conocimiento a sus superiores, dando conocimiento al organismo encargado, haciendo auditorías viales, de que tales señales de tránsito, de que tales dispositivos de control han cesado, en el caso de que hayan sido desplazados, desalojados de sus bases, de sus puntos de sujeciones, o no se encuentran en perfecto estado para el uso por parte de los conductores y de los peatones, ¿verdad? Muchas veces, pues, es de manera obvia que el agente de tránsito no es el responsable, si bien es cierto, de la fabricación, pero sí del aviso de que una señal de tránsito no está cumpliendo con su función específica. Cuarto paso,
planificación vial. Es indispensable en la ingeniería de tránsito realizar investigaciones para planificar la vialidad en un país, ¿verdad? En una municipalidad o en una pequeña área, para poder adaptar el desarrollo de las calles y carreteras a las necesidades del tránsito, debemos de tomar, ¿verdad?, toda esa información que antes habíamos dialogado, antes habíamos tenido en cuenta, para llevarlo a una planificación. ¿Desde qué punto? Desde el punto técnico, desde el punto administrativo y desde el punto económico. La planificación debe ser integral y para eso hoy en día contamos en todos los países pues con personal encargado, personal específico para la generación de una planificación vial, desempeñándose primero en la resolución de los problemas y conflictos que se presentan en materia de tránsito. Segundo, diferenciar si ese tipo de resolución para el problema que se presenta es de alto, mediano o bajo costo, ¿sí? Y culmina con la calidad técnica con que se deben de emplear, ya sea mediante los conocimientos de ciencias y de los materiales a utilizarse siendo hoy en día, pues, como comentábamos, ecoamigables con el ambiente, como es el caso de las pinturas especiales o pinturas de alto tráfico para las vías, para señalizar las vías, ya sean pues pinturas específicas retroreflectantes o agregadas con material cerámico retroreflectante, ¿verdad? Parte de esta investigación está dedicada exclusivamente a la planificación de la vialidad urbana, que permite conocer los problemas que se presentan al analizar el crecimiento demográfico, las tendencias de aumento en el número de vehículos y la demanda de movimiento de una zona a otra. La planificación vial debe contener el estudio demográfico, que es de vital importancia, y de ello también los agentes se deben de tomar para generar sus controles, para generar sus retenes, para generar todos los operativos que ellos demanden. Sobre todo, pues, en días y en horas donde se genera una alta afluencia vehicular y donde existe mayor número de peatones. Sabemos o es conocido pues que en horas pico o en horas de alta afluencia vehicular ahí se puede presentar la congestión y que una correcta regulación puede disminuir esa congestión y llegar a ser tan eficiente que no se va a generar ningún accidente u otro fenómeno de tránsito que se pudiera presentar. Este tipo de datos nosotros hoy en día como agentes de tránsito debemos de recopilarlos y cada 6 meses generar un estudio que me permita a mí tomar decisiones como ente encargado de la regulación y control, me permita tomar decisiones en cuanto a sentidos, en cuanto a tipos de control, en cuanto a personal encargado, en cuanto a rutas alternas para aliviar la congestión. Es reconocido que el tránsito es uno de los factores más importantes en el crecimiento y transformación de un centro urbano y de una región. Es por esto que el punto de vista del ingeniero de tránsito debe ser considerado en toda la programación urbanística y en toda planificación económica. Básicamente, pues esto refiere ya al profesional que se desempeña en el campo de la ingeniería de tránsito en cuanto a tomar decisiones ya macro para poder solucionar problemas que se presentan en el plano urbanístico y en el de desarrollo urbanístico, ¿verdad? Hablemos de desarrollo urbanístico, zonas aledañas que se van creando a las ciudades y hacia donde se direcciona el nuevo tránsito. Sabemos que con la creación de ciudadelas, con la creación de urbanizaciones, se diseñan nuevas vías que parten muchas veces o se conectan con vías de primer orden o vías de segundo orden. Por lo tanto, esa afluencia vehicular va a acrecentar hacia ese nuevo sector. ¿Sí? Muchas veces también, pues, vamos a encontrar que esa planificación debe efectuarse en nuevas obras o nueva ingeniería vial que se ha realizado. De allí vamos a encontrar algo que conocemos como el fenómeno de tráfico inducido, que no es otra cosa que el nuevo desplazamiento de vehículos, nuevos flujos vehiculares
que se toman a esas nuevas soluciones integrales que se llaman, como puentes, como distribuidores de tráfico, como pasos elevados vehiculares. Es necesario examinar las relaciones entre las distintas dependencias públicas que tienen competencia en materia vial y su actividad administrativa al respecto. Deben considerarse los distintos aspectos, tales como económico, político, fiscal, de relaciones públicas y de sanciones. Dentro de la planificación también nosotros debemos estudiar situaciones limítrofes, ¿verdad?, que nos pudieran llegar a quejar con otros entes de control en las proximidades de nuestros límites de regulación y control. Ello con la necesidad y la evitabilidad de generar confusiones para el conductor, para el usuario de la vía. Hoy en día, pues, muchas veces observamos que determinadas ordenanzas municipales, a salir de un cantón y al entrar a otros, nos generan confusiones como conductores, incluso como peatones. Sí. Entonces, dentro de la planificación que realiza el ingeniero de tránsito, hoy en día nosotros, como agentes de tránsito, también debemos de ser observadores y generar hacia el usuario de la vía una solución rápida y efectiva, tratando de colaborar hacia la ciudadanía, que es hacia quien nos debemos. La ingeniería de tránsito del futuro debe ir a, primero, los sistemas intermodales donde el transporte masivo juega un papel importante. El progreso de los sistemas de transporte inteligentes a través del uso de las comunicaciones y la tecnología de computadoras. 3. La preservación de la función y jerarquía del sistema vial mediante el diseño o rediseño de buenas prácticas que permitan el acceso a la tierra, ¿verdad? Básicamente, aquí estamos utilizando términos 100% técnicos dentro de la ingeniería vial, sistemas intermodales, ¿verdad? Es decir, entre las diversas modalidades del transporte, específicamente donde el transporte masivo juega un papel importante, ¿verdad? Hablemos de centrales, hablemos de vías específicas donde se maneja el sistema masivo, hablemos de vías específicas donde se intersectan el sistema, vamos a suponer, el sistema de transporte público masivo con el sistema teleférico. Entonces, a eso se refiere intermodales, donde el transporte masivo juega un papel importante. Ese tránsito, que le llaman tránsito a futuro, debe de tener una planificación correcta que permita esa interlocución entre ambos, esa unión entre ambos sin que genere mayor inconveniente, sino más bien sea una solución de desplazamiento útil para el usuario de la vía, sobre todo los peatones. El progreso en los sistemas de transporte inteligentes indica el segundo punto, a través del uso de las comunicaciones y tecnologías. Sabemos hoy en día que tenemos un gran aliado en lo que es la tecnología, el cual reduce los tiempos y maximiza la cantidad de información que hoy en día tenemos. Tenemos transportes inteligentes, ¿verdad? Tenemos transportes que hoy en día con una simple tarjeta de acceso podemos disminuir los tiempos de espera, los tiempos de hacer la conocida en el lenguaje coloquial, la famosa cola para poder tomar un bus, sino que se van a reducir simplemente con una lectura o captación electrónica de la tarjeta y nos va a permitir el ingreso. Eso va a ayudar en cuanto a reducir los tiempos de movilidad de las unidades de transporte, sobre todo en las masivas. Preservación de la función y jerarquía del sistema vial mediante el diseño o rediseño de buenas prácticas que permitan el acceso a tierra, ¿verdad? Básicamente lo que es la parte administrativa, lo que es la parte de señalización, lo que es la parte de dispositivos de tránsito en este punto, que es la preservación y función de jerarquía del sistema vial, mantener la jerarquía vial, no hacer cambios que más allá de crear o de tener buena intención en crear soluciones, se convierte en un conflicto. Muchas veces hemos observado pues que en el rediseño de vía, en un rediseño de vía no se cumplieron los objetivos propuestos, ¿sí? Muchas veces pues se crea una vía para determinado flujo vehicular, ya sean por índole militar, índole comercial, índole recreativo, y sin embargo
esa vía que ha sido rediseñada, esa vía que ha sido construida, no cumple los fines. Entonces, cabe la pregunta, ¿cumplió el rol la vía? ¿Realmente la inversión que se realizó en esa vía era la necesaria? Entonces, el ingeniero de tránsito que planifica este tipo de eventualidades, de vías, va a tener esa responsabilidad que recae sobre él. Y por tanto, el agente de tránsito, pues, debe estar visionario hacia este tipo de nuevas medidas de desarrollo en cuanto a la vialidad para hacer una auditoría vial correcta. Cuarto punto, el manejo de la congestión debido a la expansión potencial para nuevas vialidades es muy limitada y a menudo no factible. En este punto, el manejo de la congestión es bastante complejo, sobre todo para el personal de regulación, más allá de que obviamente en la parte técnica el ingeniero de tránsito se desarrolle toda una compleja solución, toda una compleja demanda de solución en este caso. Para el agente de tránsito también el manejo de la congestión es de manera compleja. ¿Por qué? Porque hay diversos puntos como la geometría vial, el estudio del comportamiento del tránsito. Incluso en el tema económico, hoy en día nosotros debemos de verificar que también hay las famosas facilidades de obtención de unidades de transporte o de vehículos, lo que conlleva a tener un elevado número de vehículos, un elevado o incremento de unidades de transporte que van a saturar la geometría vial, que van a saturar, ¿verdad? Y van a descompensar lo que se conoce en ingeniería de tránsito como la oferta y demanda vial, ¿verdad? No va a haber ese equilibrio necesario para un correcto desplazamiento en cuanto a la oferta y la demanda vial. El aseguramiento de la movilidad. El punto 5, el aseguramiento de la movilidad, ¿verdad? Como entidades encargadas del tránsito a nivel local, deben de asumir cada uno de los encargados y responsables de esta gran tarea y titánica tarea, que la movilidad sea segura, que la movilidad sea sustentable, que la movilidad requiera y sea satisfecha en todos los puntos necesarios, ¿verdad? Como la eficiencia en tiempos de desplazamiento, rutas adecuadas para ellos, la seguridad no solamente en seguridad propia por parte de los conductores, sino también seguridad exterior, que sean rutas adecuadas, que no puedan generar, si se presenta un conflicto o un fenómeno vial, no pueda generar otro fenómeno vial a raíz de aquello, que mantenga una buena señalización con el fin de no confundir al usuario de la vía. A eso se refiere el punto del aseguramiento de la movilidad. 6. El impacto ambiental relacionado con el ruido, la calidad de aire, humedales, zonas históricas, ¿verdad? Alamedas, puentes naturales, especies animales. Hoy en día, pues, con el auge del control y con el auge del mantenimiento ecoambiental, o que sea amigablemente sustentable, todos los productos que se diseñan y sobre todo los industriales, ¿verdad? La institución encargada tiene la obligación de mantener esos parámetros ecoambientales. Es decir, un buen control en el caso de las unidades de matriculación y de revisión técnica vehicular sobre la cantidad de toxina, que afecte al sistema o al medio ambiente. En este caso, pues, el humo de los carros, el hollín, como se lo conoce también en lenguaje coloquial, que vaya a afectar, ¿verdad?, a la población. Tenemos casos conocidos como en China, en la República de China, en donde pues el humo, la toxicidad que emanan los vehículos es de gran concentración, que es incluso visible, que es tan visible pues que las personas, los usuarios de la vía y sobre todo los peatones deben de llevar mascarillas, no solamente en el tiempo o época de COVID, sino ya se conocía y ya es de habitual uso con anterioridad a la pandemia, pues por parte de los ciudadanos
de China en ciertos sectores donde la industria está saturada y donde el número de vehículos es muy elevado, que se protejan pues con su mascarilla. Entonces, esto es un punto importante. Recordemos pues que las unidades de control, en este caso unidades móviles de control por parte de los agentes de tránsito, deben de hacer controles aleatorios con el opacímetro con el fin de verificar de que sean realmente, que estén dentro del margen los vehículos en cuanto a la emanación de gases. Muchas veces, si bien es cierto, tenemos la revisión técnica vehicular que se cumple año a año, pero tenemos casos específicos en que por desperfectos mecánicos o desperfectos en el motor, ¿verdad? Tenemos un desperfecto vamos a suponer, en cuanto a los rines, en cuanto a la parte interna del motor, que hacen que haya un incremento tóxico en cuanto a la emanación de gases. Entonces, si eso sucede a mediados de año, donde todavía me faltan a mí 6 meses para la próxima revisión vehicular, ¿qué va a pasar con ese vehículo? Está siendo parte, ¿verdad?, de la contaminación ambiental, está siendo parte o se está constituyendo en un agente contaminante, en el caso de un solo vehículo. Ahora, imaginémonos que ese vehículo se replica uno por cada 1000 vehículos que nosotros tengamos conocimiento. Entonces vamos a ver un número considerable de incremento de emanación de gases tóxicos al aire común que respiramos nosotros en nuestras ciudades. De ahí parte el rol del agente de tránsito también, que atañe en el control, en este caso, del impacto ambiental por parte del tránsito. Controles aleatorios de opacímetro, ¿verdad? Controles aleatorios de que cierto tipo de vehículos no ingresen, no solamente porque sus dimensiones son extralimitadas para el tipo de vía que conducen. Por lo general, vamos a suponer un bus que ingrese al centro histórico o un bus que ingrese a vías de un solo sentido con 3 metros o calzadas de 3 metros. Vamos a tener de manera visible que este tipo de buses va a emanar una mayor cantidad de gases que un vehículo liviano. Entonces, vamos a observar que este tipo o este incremento de gases que están en ese tipo de vía va a afectar a las viviendas aledañas. No así si fuese el caso de un vehículo liviano que estacione en el mismo sector. Entonces, a ello refiere el impacto ambiental que tiene el tránsito dentro de nuestra vialidad local. Bueno, hasta aquí la clase que nosotros vamos a manejar. Esperamos pues vernos en una próxima clase en donde vamos a verificar o vamos a tratar o vamos a ver el tema de la ingeniería de transporte. Ahora sí vamos a ir maximizando el tema de transporte, de ingeniería de transporte, y vamos a ir maximizando el tema de ingeniería de tránsito. Hasta aquí hemos visto únicamente la parte que nos atañe a la introducción de la ingeniería civil, la ingeniería de transporte y la ingeniería de tránsito. ¿Sí? Entonces vamos a ir desencadenando o vamos a ir entreviendo cada una de estas ingenierías dentro de su punto específico. Mi nombre es Henry Palacios, espero verlos en una próxima clase, la tercera clase que vamos a tratar el tema ingeniería de tránsito. Muchas gracias, compañeros.